El Día Internacional de la Talasemia se conmemora el 8 de mayo de cada año. La talasemia es una enfermedad hereditaria, por lo tanto la prevención y el diagnóstico precoz son claves para hacer frente a esta patología, que aunque minoritaria, vemos que va aumentando en los últimos años. El Hospital Militar Central, junto con el Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica, ha organizado este espacio educativo para todos ustedes, con el deseo de poder llegar a los afectados, a la familia y a la sociedad, y particularmente al grupo de salud que nos ayuda en una forma muy cercana en el diagnóstico y el manejo de esta condición. Hoy queremos sensibilizarlos, no solamente en la detección de las condiciones severas en aquel paciente que tienen hemoglobina baja, porque tienen una talasemia mayor que requieren transfusiones continuas, en el que todos tenemos que ser donantes altruistas para mejorar la supervivencia y la sobrevida de estos pacientes, sino aquellos pacientes que tal vez no requieran tantas transfusiones, que los veamos en la consulta externa, porque cursan con una microcitosis único hipocromía, o tienen una hemoglobina normal, o tienen una hemoglobina leve o en el límite inferior, y que están siendo manejados como anemia ferropénica, pero que no responden al tratamiento. Tal vez estos pacientes puedan tener un rasgo talasémico. Todo esto nos ha motivado para poder realizar el primer encuentro online de hemato-oncología pediátrica dirigido al diagnóstico de talasemia en niños. Para ello, hemos organizado 10 charlas que están desarrolladas por personas expertas. Estas charlas están programadas para cada jueves a las 9 de la mañana. En este primer espacio, yo les voy a hablar de aspectos generales de la talasemia. Mi nombre es Ileana de los Reyes y pertenezco al servicio de hemato-oncología pediátrica del Hospital Militar Central. Mi charla está enfocada en 3 objetivos. Esos 3 objetivos tienen que ver en el contexto de herencia de la talasemia y la definición como tal para poder entender sus bases desde la hemoglobina, la prevalencia de las hemoglobinopatías en las diferentes áreas geográficas y la asociación de estas condiciones con la malaria. Nos vamos con el primer objetivo. El primer objetivo que nos va a ayudar a explicar cuáles son los aspectos genéticos de la talasemia y cuál es su definición, nos obliga a recordar la estructura de la hemoglobina, la definición de hemoglobinopatías y su clasificación, el concepto de talasemia y las generalidades de herencia de la enfermedad. Nos vamos a la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína compuesta. Esto quiere decir que está constituida por una parte que contiene aminoácidos y otra que no la contiene. La parte que contiene aminoácidos recibe el nombre de cadenas polipeptídicas, que son las que observamos aquí en color rojo, en color morado, en color azul y en color verde. La otra parte que no contiene aminoácidos recibe el nombre de grupo hemo o grupo prostético. Este grupo hemo o grupo prostético es el encargado de capturar la molécula de oxígeno, llevarla a los diferentes tejidos y le da la connotación a la hemoglobina de hemoproteína. El grupo hemo también permite que la hemoglobina, el glóbulo rojo y la sangre sean de color rojo. Las cadenas polipeptídicas son 4 en totales, como ustedes observan acá, y esto permite que la hemoglobina sea una proteína cuaternaria. Pero también estas cadenas polipeptídicas le dan a la estructura de hemoglobina una forma esférica, una forma globular, y hacen que la hemoglobina haga parte del grupo de las proteínas globulares. Las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina pueden ser alfa 1 y alfa 2 y beta 1 y beta 2. Como las cadenas polipeptídicas contienen aminoácidos, para las cadenas alfa hay aproximadamente 141 aminoácidos que se encuentran en el brazo corto del cromosoma 16. En cambio, para las cadenas betas hay un mayor número de aminoácidos y son 146 aminoácidos y se encuentran ubicados en el brazo corto del cromosoma 11. Estas cadenas polipeptídicas, como ustedes observan detalladamente, originan unos pliegues y esos pliegues representan casi el 75% de la estructura y permiten que la estructura tenga una forma globular. Cada pliegue en las cadenas alfa y en las cadenas beta recibe el nombre de alfa hélices. Para las cadenas alfa, el número de pliegues que se forman son aproximadamente 7 y para las cadenas beta se forman aproximadamente 8 pliegues. ¿Por qué estos pliegues son importantes? Estos pliegues son importantes porque si no hay un plegamiento completo, la hemoglobina no tiene una estructura globular.
o si hay una deficiencia de estas cadenas, entonces puede ocurrir un error. Y ese error es lo que se define como problema cuantitativo de las cadenas de globina y recibe el nombre de talasemias. Pero también tenemos defectos que no son cuantitativos, que son defectos cualitativos. Nos vamos a ir a la cadena beta. En la cadena beta, que se encuentra ubicada en el cromosoma 11, aquí hay un defecto puntual donde ocurrió un cambio de aminoácido glutámico por valina en la posición 6 de ese cromosoma, de esta cadena beta, y esto se llama anemia falciforme o drepanocitosis. Así que esta primera diapositiva nos concluye de que las talasemias es una enfermedad del componente que tiene aminoácido, es decir, de las cadenas de globina, y que puede ser por un defecto en el plegamiento o puede ser por una ausencia de las mismas. Con base a eso, entonces las hemoglobinopatías son enfermedades heterogéneas, son enfermedades raras que pueden comprometer la estructura normal o la función de la molécula de la hemoglobina. Estas hemoglobinopatías, como ya las describí, se clasifican en dos grandes grupos, en defectos cualitativos o estructurales que pueden afectar las cadenas alfa y la beta. En las cadenas alfa, la más frecuente está la Costan-Smith, y en las cadenas beta podemos nombrar las más usuales por defectos en la presencia de hemoglobina S, hemoglobina C, hemoglobina E, hemoglobina D y hemoglobinas inestables. Y las que nos compete estudiar en el día de hoy, que son defectos cuantitativos, ya sea de cadenas alfa, alfa-talasemias, o de cadena beta, beta-talasemias, que reciben el nombre de talasemias. Ya teniendo en cuenta todas estas definiciones, entonces podemos decir que las talasemias son enfermedades donde ocurre una alteración en la cantidad de las cadenas de globina y que la globina, que queda solita porque no se aparea, se aumenta, precipita la hemoglobina y destruye el glóbulo rojo. Esta gran definición nosotros la podemos aplicar a las cadenas alfa-globina y beta-globina. Si nos referimos a las alfa-globinas que no se producen, están ausentes, se acumulan las beta-globinas y estas originan las alfa-talasemias que desencadenan la precipitación de la hemoglobina y la destrucción del glóbulo rojo. Si el problema ocurre en las beta-globinas, entonces se acumulan las alfa-globinas porque no tienen con qué aparearse y se producen las beta-talasemias, originando también la precipitación de la hemoglobina y la destrucción del glóbulo rojo. Recordemos las tres causas fisiopatológicas por el cual el niño presenta anemia. Primero, un fallo en la médula. Segundo, una pérdida aguda de sangre. Y tercero, una hemólisis. Con base a la hemólisis, las anemias se pueden clasificar en dos grandes grupos. Anemias cuyos defectos son dependientes del corpúsculo del glóbulo rojo. Recuerden que el glóbulo rojo tiene una membrana, ha perdido su núcleo y tiene un citoplasma. Y aquellas anemias que no son del glóbulo rojo, que son fuera del corpúsculo. Entonces, las que son del glóbulo rojo reciben el nombre de intracorpusculares y las que no son por defectos del corpúsculo reciben el nombre de anemias extracorpusculares. Como los problemas intracorpusculares hacen que el glóbulo rojo tenga una vida media mucho más disminuida, ya no tiene una vida media de 120 días, sino menor, ese glóbulo rojo comienza a destruirse, pero ese glóbulo rojo no se destruye dentro del vaso sanguíneo, sino se destruye dentro del vaso abdominal. Por eso esta anemia intracorpuscular es extravascular y tiene Kunz directo negativo. En cambio, el otro tipo de anemias hemolíticas que no son del corpúsculo, que son fuera de él, son extracorpusculares, su destrucción ocurre dentro del vaso sanguíneo, son intravasculares y generalmente son Kunz directo positivo. Es importante discriminarlas, no porque hoy nos ocupemos a estudiarlas, sino para que aprendamos a diferenciarlas. Volvemos a nuestra anemia hemolítica intracorpuscular extravascular. Como ya habíamos dicho, el glóbulo rojo tiene una membrana y en esa membrana tiene muchas proteínas que son estructurales e integrales. Los defectos de membrana se llaman membranopatías. El citoplasma tiene dos contenidos importantes, hemoglobinas y enzimas. Los defectos de las enzimas se llaman enzimopatías y los defectos de las hemoglobinas se llaman hemoglobinopatías. Hasta aquí hemos podido estudiar que las hemoglobinopatías pueden ser cualitativas y pueden ser cuantitativas, y que la talasemia es una hemoglobinopatía cuantitativa, por lo tanto está dentro de la clasificación de anemia intracorpuscular extravascular con Kunz directo negativo, y que además de eso cursa con anemia microcítica e hipocrómica.
Esa destrucción acelerada del glóbulo rojo hace que el glóbulo rojo pues comience a perder esa función. No es un glóbulo rojo completamente sano, y al no ser un glóbulo rojo completamente sano, es un glóbulo rojo que no es saludable en la cavidad de la médula ósea, donde normalmente pues se produce. Esto se llama producción ineficaz de los glóbulos rojos o eritropoyesis ineficaz. Esta diapositiva lo que nos representa es que, además de clasificar las talasemias en relación a la alteración de las cadenas de hemoglobina por alfa talasemias o beta talasemias, y que antes también se clasificaban en talasemias en rasgos, en talasemias intermedias, en talasemias mayores, también hoy la clasificación de las talasemias está orientada a la necesidad de transfusiones o no transfusiones. Esta flecha lo que nos representa es que este color amarillo se va volviendo mucho más intenso en la medida que el paciente talasémico con una condición severa requiere más transfusiones. Miremos entonces el grupo de pacientes que no requiere transfusiones, o si las necesita, no es tanto la demanda como ocurre en el paciente que tiene una talasemia mayor. Los pacientes, por ejemplo, que tienen condición de rasgo o talasemias intermedias, pueden no requerir o requerir menores transfusiones. En cambio, los pacientes que tienen condiciones severas o pacientes que tienen talasemias mayores van a requerir transfusiones continuas, van a requerir ese tratamiento con componentes muy cercanos, porque la destrucción del glóbulo rojo es mucho más severo. Ya teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido, vamos a recordar que cuando ya el recién nacido ha pasado su etapa y el niño ha cumplido 1 año de edad, la cantidad de hemoglobina que tenemos no es hemoglobina fetal. El recién nacido representa aproximadamente el 80-90% de su hemoglobina en la fetal. En cambio, ya el niño que tiene más de 1 año tiene un alto contenido de hemoglobina A del adulto, que es más del 97%. La hemoglobina 2 es menos del 3% y la hemoglobina fetal es menos del 2%. Este alto contenido de hemoglobina A adulto está representada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La hemoglobina 2 está representada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Y la hemoglobina fetal por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Si el problema de la talasemia es un problema en la cantidad de sus cadenas alfa y beta, y si la hemoglobina A es la que representa más del 97%, entonces no tendremos hemoglobina adulto en un porcentaje importante, y la hemoglobina 2 lo que hace es compensar esa deficiencia, esa alteración que ocurre, y vamos a tenerla aumentada. Por lo tanto, cuando hacemos una electroforesis de hemoglobina, podemos encontrar valores altos de hemoglobina 2 y hemoglobina fetal en relación al laboratorio. Para hemoglobina 2, algunos laboratorios la consideran aumentada en 3.5%, 3.8% o más del 4%. La electroforesis de hemoglobina también nos puede ayudar a identificar otro tipo de hemoglobinas anormales. En este mismo objetivo, vamos a analizar por qué la talasemia es una enfermedad genética. Recordemos que la hemoglobina es una proteína y que las proteínas se generan a partir de la información codificada en el ADN, que se encuentra contenida en los cromosomas. El grupo de las cadenas alfa, recordemos que se halla en el brazo corto del cromosoma 16, y las cadenas beta se ubican en el brazo corto del cromosoma 11. Las alteraciones genéticas en talasemia son diversas. Cuando hay una alteración en el material genético que codifica para las proteínas que constituyen la globina, pues puede ocurrir una mutación, y esa mutación da como resultado una proteína normal. Pero también una mutación puede dar lugar a deleciones, y esa delesión elimina la información genética para sintetizar la proteína, produciendo un desequilibrio en la cantidad de cadenas de globina. Otros defectos relacionados con talasemia pueden ser las inserciones. El segundo objetivo que hoy quiero tratarles es mostrarles la prevalencia de las hemoglobinopatías en las diferentes áreas geográficas. Si bien la información sobre la distribución mundial precisa y la frecuencia de los trastornos hemoglobínicos hereditarios aún es limitada, no hay duda que el futuro representará una carga cada vez mayor para los recursos sanitarios mundiales.
su alta frecuencia, es un reflejo de la selección natural combinada con un alto número de matrimonios consanguíneos en muchos países, junto con una transición epidemiológica importante. Por lo tanto, a medida que las estrategias de salud pública mejoran en los países más pobres del mundo, más bebés con estos trastornos sobreviven para recibir tratamiento. Este mapa que nos describe la distribución geográfica de talasemias en el mundo nos enseña su distribución en la mayor parte de los rasgos entre la parte de los cinturones tropicales, específicamente en el África subsahariana, que viene siendo todo esto que tenemos aquí, luego se extiende a la parte del Mediterráneo, luego abarca el Oriente Medio y luego llega a India y posteriormente se extiende hacia el este y sureste de Asia. Hay casos también muy severos de talasemias que se encuentran ubicadas en otras áreas, por ejemplo, en el sudeste asiático y en algunas islas del Mediterráneo. Aunque todas las hemoglobinopatías ocurren en frecuencias particularmente altas en estas regiones tropicales, han sido transportadas a la mayoría de los países del mundo por la migración de población durante muchos años. Curiosamente, en esta parte de la India americana, se consideran que los trastornos de hemoglobinopatías comunes en esta población es poco frecuente, y esto se explica probablemente porque estas condiciones no se establecieron en Asia en el momento de los primeros movimientos de población a través del estrecho de Bering. Lo otro que quiero resaltar acá en esta tabla es el número de nacimientos de pacientes con trastornos de hemoglobina. Los trastornos hereditarios de la hemoglobina se consideran las enfermedades monogénicas más comunes. En encuestas recientes sugieren que de 300.000 a 400.000 bebés están naciendo con defectos de hemoglobina cada año, y que hasta el 90% de estos nacimientos pues ocurren en países de ingresos bajos o medios. Esta tabla en relación a talasemia nos describe que los dos tipos más comunes son la talasemia mayor en 29.989 nacimientos con este defecto, y hemoglobina E, beta talasemia en 19.128. Por último, nos vamos a enfocar en la relación que tienen estas hemoglobinopatías con la distribución geográfica en relación con la malaria. El primero que lo describió fue Haldane, y él estableció una hipótesis de la malaria y dijo que posiblemente la razón por la cual la talasemia era común en la región mediterránea era porque le otorgaba una ventaja de supervivencia contra la malaria. La malaria ha sido la causa preeminente de mortalidad temprana en muchas partes del mundo durante gran parte de los últimos años. Como resultado, es la fuerza más fuerte para la presión selectiva sobre el genoma humano hasta ahora descrita. Pero lo más importante que podemos describir es que existe una gran variabilidad en el riesgo de malaria severa y complicada, que ahora se explica por efectos genéticos aditivos del huésped y que se han identificado en muchas variantes individuales que están asociadas con la protección contra malaria. Se han considerado que existen múltiples puntos en el ciclo de vida del parásito, tanto en la parte sexual como la asexual, que podrían describir por qué se da esta resistencia. Y tal vez esto esté enfocado en el impacto importante en la estructura y función de los glóbulos rojos. Ciertas condiciones como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, anemia falciforme y otras variantes del grupo sanguíneo de los glóbulos rojos como las alfa-talasemia podrían dar esta condición resistente. En esta imagen, lo que describimos es una infección de malaria en el paciente talasémico. Ya habiendo resumido los tres objetivos que quería tratar, podemos concluir que la talasemia es una enfermedad mundial hereditaria que se ubica dentro de las hemoglobinopatías cuantitativas, que las podemos clasificar de acuerdo a la deficiencia de las cadenas en alfa-talasemias y beta-talasemias, y que hoy en día la clasificación importante, de acuerdo a la clínica, es aquellos que dependen de muchas transfusiones y aquellos que no requieren tantas transfusiones, y que la electroforesis puede documentar hemoglobina 2
más del 4%, pero que también pueden haber casos en que la hemoglobina 2 pueda ser normal o borderline. Para el grupo de pediatras es relevante aprender a reconocer a aquellos pacientes que tienen microcitosis e hipocromía, que están siendo manejados con anemia, como anemia ferropénica y que no responden a la terapia del tratamiento. Es importante identificar en la historia clínica de dónde viene el paciente porque muchas de estas enfermedades corresponden a migraciones de otros países. Es necesario hacer un manejo integral, incluyendo al genetista, para un diagnóstico preconcepcional, para un diagnóstico neonatal y postnatal. Es importante tener en cuenta la integralidad para evitar secuelas importantes. Muchas gracias y esperamos que estén conectados en las próximas charlas.